Esa es la cantidad de denominaciones cristianas que existen hoy en día y, sin embargo, los católicos afirman ser la única iglesia verdadera. Así que durante los próximos 30 días voy a vivir como un verdadero católico, para ver si al cabo de 30 días me habré convertido. Me considero seguidor de Cristo, pero supongo que nunca me había etiquetado así hasta ahora. Así que, como literalmente no tengo idea de cómo ser católico, quiero decir cómo rezar correctamente, cómo confesarme, voy a necesitar ayuda. Así que llamé a mi sacerdote local y él aceptó ayudarme durante estos próximos 30 días. ¿Qué significa ser católico? Bueno, significa ser parte de una iglesia que fue fundada por el propio Jesús. Y hay algo en ser parte de la comunidad católica que nos conecta con Jesús, con sus seguidores inmediatos, los apóstoles y la iglesia, que ellos dejaron atrás. Y yo quería entender mejor por qué los católicos se consideran la única iglesia verdadera. Así que les pregunté, ¿dónde dice esto en las Escrituras? Dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, el hecho de que utilice específicamente la palabra iglesia indica que su intención directa es formar una comunidad. A continuación, quise preguntarle sobre uno de los mayores estereotipos que rodean a la fe católica. ¿Crees que se trata solo de tradiciones o es una combinación de tradiciones y relaciones? No. Sin duda, son ambas cosas. No tendría sentido, por ejemplo, tener simplemente una experiencia individual, porque eso no es el cristianismo. El cristianismo se trata de comunidad. Los bomberos apagan incendios, los pilotos vuelan aviones, los católicos van a misa. Esto es lo que hacemos. Finalmente, después de hacer todas mis preguntas para aclarar mis dudas, era momento de definir cuál sería mi plan para los próximos 30 días. Bueno, para alguien que es completamente nuevo en el catolicismo, debería venir y observar todo lo que pueda ver. Puedes tener destellos de espiritualidad y momentos de oración a lo largo del día. Así que si solo estás tratando de averiguar sobre esto por primera vez, deberías venir y verlo. Bien, mira, sé que el padre David Sinning me dio un plan exacto, pero aún necesitaba algo con lo que trabajar. Si pudiera resumirlo en 3 pasos para el plan de los próximos 30 días. El número 1 es la oración, ser más intencional con la oración. Algunas de las oraciones van a incluir el rosario y el Padre Nuestro. Número 2, comunidad. Él me dio un folleto. Ese folleto básicamente tiene todos los horarios de misa para toda la semana. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a venir aquí todos los domingos a misa y probablemente una vez durante la semana para la sesión de jóvenes adultos u otra misa. Y la tercera parte del plan es la confesión. Esa probablemente va a ser una de las partes más interesantes. Perdón si estoy un poco desordenado. Es que esta es mi primera vez. Es mi primer día oficialmente como católico. Ahora podría estar equivocado. Pensé que había un poco más de un proceso. Pero de todos modos, pensé que el lugar más importante para comenzar este camino es la oración. Así que abrí Mateo, capítulo 7, por cierto, no digan nada. Sé el Padre Nuestro. Solo quería asegurarme de que lo dijera correctamente, porque, de nuevo, realmente nunca he hecho oraciones recitadas, pero está en la Biblia. Así que, al comenzar con esta oración, me recordó que parte de la razón por la que quería empezar este reto era porque sentía que me faltaba disciplina espiritual. Y todos mis amigos católicos y las personas que conozco son tan disciplinados. Y definitivamente al hacer esta oración tuve una idea de eso. Puedo ver por qué los católicos hacen esto. Porque a veces al orar desde el corazón como que me pierdo en mis pensamientos y siento que no sé qué decir. O siento que no he dicho lo suficiente, pero hay algo muy especial en esta oración donde se siente que das justo en el clavo. El día 2 y 3 no fueron nada fuera de lo común porque aún no tenía nada nuevo que hacer. Así que simplemente me enfoqué en mejorar mi disciplina espiritual, leyendo la palabra y rezando el Padre Nuestro. Y luego llegó el 4.º día. Pensé que sería apropiado pedir un libro de oraciones católicas aquí. Así que esto se llama Fuentes del Cielo, oraciones de la Iglesia Primitiva. No sé, simplemente busqué oraciones católicas en Amazon y vi un montón de buenas reseñas. Así que espero que esto ayude con el reto. Ahora, este libro no es necesario, pero la razón por la que lo compré es porque me interesó lo que dijo el padre Davis sobre tener acceso inmediato a los apóstoles y santos. Así que este libro es básicamente oraciones poderosas de todos los padres de la iglesia primitiva. Supongo que aquí hay como cientos de oraciones. Hay un capítulo en este libro que es una alabanza al sol. Así que todas estas oraciones son oraciones que glorifican a Cristo. Así que voy a leer un par de estas y trataré con todas mis fuerzas de no sonar robótico. Y simplemente mientras lo leo veremos qué pasa. Al leer esto, me di cuenta de que el catolicismo definitivamente pone un gran énfasis en la comunión de los santos, con lo cual no sabía si estaba de acuerdo todavía. Pero si hubiera algún lugar que me ayudara a entenderlo, sería la misa católica.
Cabe mencionar que esta es la primera vez en mi vida que estoy en una iglesia católica. Literalmente no tengo idea de qué esperar. Probablemente hay un 50% de probabilidad. Pero como dije, hay un 50% de probabilidad de que esté un poco mal vestido. Realmente no me dieron ningún código de vestimenta, así que no lo sé. Pero aún así, estoy emocionado. Transición. Sí, y de camino a la iglesia esto pasó. Probablemente el peor día de todos para ir a la iglesia por primera vez. Tengo que hacerlo. Dios mío. Llegamos a la iglesia. Y la primera impresión al entrar fue que no se parecía en nada a lo que había visto antes. Definitivamente estaba mal vestido. Al entrar al servicio nos guiaron muy amablemente hasta nuestros asientos. Y los sonidos de los himnos católicos, aunque me eran desconocidos, me dieron una sensación de paz. Y luego, unos 10 minutos después de que llegamos, el sacerdote fue a una caja dorada en el altar, de donde sacó el pan para la comunión y lo bendijo. Después, la gente empezó a caminar hacia el altar para recibir la comunión. Durante todo este proceso, me llamó la atención que todos estaban de rodillas sobre un cojín, como una especie de apoyo para las rodillas. Realmente no lo entendía. No entendía mucho de lo que estaba pasando, pero algo que sí comprendí claramente es que el catolicismo es diferente. Y como 10 minutos después de que empezó la comunión, la misa terminó y se sintió extrañamente corta. Mis primeras impresiones es una iglesia de esas que, si sabes, sabes. Había tantas cosas sucediendo que realmente no entendía y la gente se levantaba. Yo seguía sentado y trataba de captar el ritmo. No me gusta. Honestamente no sabía lo que estaba pasando, pero debo decir que hicimos un amigo Pascual porque en realidad me ayudó. Él estaba sentado justo a mi lado y me iba explicando un poco eso. Que todas las iglesias católicas del mundo entero están haciendo exactamente la misma misa que nosotros estábamos haciendo. Cuando me dijo eso casi me hizo pensar en todos los hijos de Dios. Personas en este mismo momento están en el mismo horario exacto y tú eres parte de eso. Solo pensarlo me hacía sentir que era parte del cuerpo de Cristo. Aparte de eso pensé que era a las 12:30. En realidad era a las 12. Así que mi novia y yo llegamos tarde. Así que nos perdimos como la primera mitad. Esa es parte de la razón por la que probablemente estábamos perdidos. Así que la próxima vez ya sabemos, pero en general estuvo bastante bien. Y sinceramente solo estoy esperando las próximas 3 misas que tengo para el resto de estos 30 días. Pero aún quedaba una última cosa que necesitábamos hacer. Y ahora la mejor parte. Creo que es seguro decir que no soy el único que piensa que las comidas después de la iglesia son lo mejor, porque la abuela de alguien también parecía bastante emocionada. Está bien. Así que no tengo mucho planeado para hoy y mañana, pero al final de la misa de ayer se me olvidó mencionarlo en mi resumen. Pero hubo algo que me llamó la atención. Mientras estábamos terminando, hicieron una oración y una parte de la oración era el niceno, niceno, déjame. Bien, se llama el credo niceno. Y al final noté que decía, creo en una sola iglesia santa, católica y apostólica, o hermano, apostólica. Dios mío, mi inglés está fatal hoy. Así que pensé, ¿qué mejor que preguntarle a ChatGPT qué significa exactamente esto y por qué se considera incluso la única iglesia verdadera y santa? Bien, así que puse mi pregunta. Intenté poner mi pregunta en ChatGPT y esto fue lo que me dio. Entonces veo que solo tienes que imaginarte el año 325 después de Cristo. Ahora esto es interesante porque si se remonta hasta el año 300 después de Cristo, ¿estoy loco? A menos que hayan añadido lo de la única iglesia santa y católica en el año 300 después de Cristo, supongo, cuando todo cambió, fue el año 1000 después de Cristo y luego el 1600 después de Cristo. Así que esto es interesante, en realidad. Lo que intentaba decir es que si la Reforma Protestante ocurrió en el siglo XV, ¿significa eso que durante 1200 años solo existió la Iglesia Católica? Bien, entonces, en conclusión, esto es lo que dice. El credo de Nicea fue creado por la Iglesia primitiva para unificar a los creyentes en torno a las verdades esenciales del cristianismo. Con el tiempo se convirtió en un punto de división, especialmente con el surgimiento del protestantismo. Bien, esto es interesante. Quiero que cualquier persona que sea católica comente aquí abajo. ¿Significa esto entonces que cualquiera que esté fuera de la Iglesia Católica no está a salvo o que no forma parte de la verdadera Iglesia? De verdad me interesa saberlo. De nuevo, tómense esto con pinzas porque, mi fuente de información es créeme, bro. Pero si alguien que está viendo es católico, comente aquí abajo. La verdad es que me interesa mucho eso. Bien, después de demostrar mis niveles más bajos de TDAH, llegó el momento de mi parte favorita de los 30 días. Hoy es oficialmente el día. Me acabo de aparcar aquí en la iglesia. La confesión comienza a las 5:30 y no sé si es algo bueno o malo, pero estoy extrañamente emocionada y nerviosa por esto.
No tengo ni idea de lo que va a pasar. Ya sabes, la planificación de este video en estos 30 días, esto ha sido una de las cosas que más he estado esperando. Y sinceramente es porque sentía que nunca había confesado ninguno de mis pecados. Así que creo que esto va a salir bien. Ya era hora de entrar y mi corazón latía con fuerza. Y ahora que lo pienso, creo que era porque pensaba que este aspecto del catolicismo sería lo que finalmente me convertiría. Así que tengo expectativas bastante altas. Cuando finalmente entré, había una fila de personas y uno por uno, todos empezaron a entrar a esa sala. Y entonces fue mi turno. Y cuando entré, me senté y expliqué que era mi primera vez. Y el sacerdote me ayudó a entender cómo debía ser el proceso. No hace falta decirlo, pero sobre todo, antes de pecar, mi última confesión fue: y estos son mis pecados. Y luego, normalmente, antes de venir a confesarse, se realiza un examen de conciencia. Sí, y no quería grabarlo todo porque realmente quería tomármelo en serio. Pero el sacerdote siguió hablándome de cosas que sinceramente no entendía del todo, y eso me confundió un poco. Así que hice una última pregunta y entonces sucedió esto. Así que para entender eso también, disculpen si estoy, digamos, fuera de orden. Esta es mi primera vez. No, eso es todo. Está muy bien. Entonces cualquier... Que así sea por siempre, en el nombre del Señor. Amén. Sí. Y creo que en ese momento empecé a darme cuenta de que esto no era exactamente lo que esperaba. Es decir, realmente no tuve la oportunidad de confesar ninguno de mis pecados. Solo me preguntaron si obedecía 3 o 4 de los mandamientos y luego me dijeron que saliera a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Bien, acabo de salir. No era lo que esperaba, voy a ser honesto. Tal vez entré ahí como si fuera una sesión de terapia y listo para, no sé, hablar con el sacerdote. Pero no fue eso en absoluto. Entré ahí y fue como otra vez con lo recitado, como si tuviera que saber algo de antemano y no lo sabía porque él se dio cuenta y como que estaba esperando que yo dijera algo. Y después de la confesión me dijeron que rezara un Ave María, un Padre Nuestro y una oración de gloria. Lo hice. Y de nuevo, nada malo. Creo que simplemente no sabía cómo hacerlo correctamente, así que probablemente ahí fue donde me equivoqué. Pero creo que debería haber tenido una expectativa diferente porque definitivamente esperaba que fuera un poco más como una conversación y simplemente confesarme. Y con la confesión hecha, estaba en camino hacia la mitad del reto y más cerca de decidir si iba a convertirme. Pero antes de eso, asistí de nuevo a misa en el día 13. Y esta misa fue 100% mejor. Quiero decir, esta vez realmente llegamos a tiempo y en general entendí más de lo que estaba pasando. Y luego, después del servicio, también me tomé el tiempo para admirar la belleza alrededor de la iglesia. Realmente me empapé de este lugar de culto porque, de nuevo, quería asegurarme de sumergirme en la fe católica durante estos 30 días. Y luego, 2 días después, era oficialmente el día 15. Oficialmente hemos llegado a la mitad de los 30 días. Y tengo que decir que mucho ha cambiado desde el primer día. Quiero decir, entré en esto pensando que, ya sabes, iba a ser algo muy tradicional, muy ritualista, muy estructurado y disciplinado. Y ahora mismo, en parte me siento así, pero también siento que ser católico es simplemente ser un seguidor de Cristo. Pero de nuevo, todavía hay un montón de cosas diferentes que vamos a hacer durante las próximas 2 semanas, incluyendo lo que estamos a punto de probar ahora mismo. Sí, no había manera de que no fuera a poner algunos temazos católicos, porque estamos llamados a cantar a Dios con gratitud en nuestros corazones. Sabes, me da la sensación de que si acabo de entrar a misa en mi coche, como que esto es increíble, pero para el resto del reto voy a estar escuchando esto, voy a ver si me termina gustando, porque hay 36 horas de temazos de misa católica. Todavía sentía definitivamente que había mucho que necesitaba hacer antes de tomar finalmente mi decisión. Una de esas cosas es esto. Verás, esto no es solo un collar con Esto me cuentas. interesa genuinamente. Esto podría literalmente ser el objeto más poderoso del mundo en mi mano. Pero hay un problema. El padre Davis quizá me recomendó que no empezara con esto, así que No recomendaría que empieces rezando el rosario si eres una persona completamente nueva que recién está entrando al catolicismo por primera vez. ahora, siendo sincero, él me recomendó que no empezara con esto porque es un poco más complejo y tienes que entender las oraciones. ¿A quién conoce el padre Davis? ¿YouTube, acaso? Su repetitividad actúa como un mantra diseñado para ralentizarnos y así calmar nuestros corazones inquietos. Y al escuchar eso me convencí, y ahora era el momento de comenzar la oración. Y mira, por supuesto, confío en el juicio del padre Davis, porque solo he sido católico durante 18 días, pero sí creía que el rosario era importante de experimentar dentro de estos 30 días. Como es mi primera vez, quiero decir, hay un límite a lo que puedo decir, pero definitivamente diría que sentí que había mucho más énfasis en María.
Quizá ese sea el objetivo, pero aprendí el Ave María que sorprendentemente solo me tomó una sesión y ya la sabía. En general, definitivamente lo volvería a hacer. No sé con qué frecuencia se supone que los católicos deben hacer esto, pero me imagino que hacerlo todos los días es mucho. Y ahora, con el rosario terminado, creo que ya estaba cerca de tomar mi decisión. Pero aún me quedaban 2 misas, y la siguiente fue definitivamente la mejor hasta ahora. Chicos, no van a creer con quién nos encontramos la primera semana. ¿Recuerdan que les hablé de mi amigo Pascual? ¿Ya llegamos? Conocimos al hombre, el mito, la leyenda. Sí, así que me encontré con mi amigo que hice en mi primera semana, quien me ayudó a entender lo que estaba pasando. Hicimos un amigo, Pascual. Si está viendo esto ahora mismo, un saludo para ti. Él es un crack y pensé que sería genial compartir su testimonio sobre cómo se convirtió en católico. Para ser honesto, cuando realmente me entregué por completo a ser católico fue hace aproximadamente 1 año y medio. Mis padres, desde que era pequeño, me decían cuándo ir a la iglesia, cuándo empezar a rezar, haz tu Ave María, hazlo todo. Pero hace 1 año y medio sentí que algo faltaba. Sabía que simplemente no era por el dinero y simplemente hacer mi trabajo. No, había algo más que me faltaba. Y también compartió su historia sobre cómo sirvió en los Marines. Y fue alrededor de esa época cuando empezó a convertirse en su propio hombre y a no practicar la fe como lo hace hoy en día. Pero mencionó que su padre siempre le recordaba la iglesia. Simplemente lo dejas pasar. Solo ya sabes, lo dejas pasar, eres un adulto. No tienes por qué hacerlo. Pero como él mismo dijo, más tarde volvería a la iglesia. A continuación quería preguntarle qué pensaba sobre lo que significaba ser católico. ¿Qué significa ser católico? Es solo entregarlo, servir. Eso significa para mí, totalmente. Luego quise conocer su opinión sobre las afirmaciones de que el catolicismo es simplemente una religión y prácticas. Y piensa que si alguien decide venir a una iglesia católica de repente, entonces vas a reaccionar así. Yo digo que el 85% de nosotros que entramos aquí y nos sentamos, esperamos a que todos se levanten y volvamos a sentarnos, nos vamos a perder. Sin embargo, si buscas una estructura que tenga sentido, una estructura que obviamente tenga sentido, este es el lugar. Y finalmente, la gran pregunta. Y ahora, siendo católico, ya sabes, habiendo sido criado como católico, pero ahora volviendo oficialmente y siendo devoto, ¿crees que esta es la única iglesia verdadera? Hombre, lo digo al 1000%, al 1000%. Digo que es la única iglesia verdadera, al menos para que puedas tener esa relación que necesitas con el único y verdadero. Al entrar en mi última semana viviendo como católico, no podía evitar pensar en lo hermosa que es realmente esta fe. Quiero decir, durante estos 30 días conocí personas que realmente aman al Señor, que tienen un respeto tan profundo por el altar, por las prácticas y por la manera en que se comportan. También finalmente entendí lo que el padre David dijo sobre que esta fe se trata de comunidad. Quiero decir, como católico, todo comienza y termina con la iglesia, lo cual me parece hermoso. Y eso que me dijeron sobre que esta fe es solo un montón de prácticas religiosas vacías, ahora no creo que sea necesariamente cierto, porque después de explorar esta fe con el corazón y la mente abiertos, me di cuenta de que hay una verdad profundamente arraigada en la Iglesia Católica. Pero finalmente había llegado el momento de tomar mi decisión. Oficialmente completé mi última misa de los 30 días y no voy a mentir, al comenzar este reto de 30 días, Hey, no creas todo lo que yo digo en este canal. Siempre, pero siempre compara mis palabras con la Biblia. Y si querés llevar tu estudio, tu investigación de las Escrituras a otro nivel, quiero recomendarte Logos Bible Software. Es la herramienta que yo uso para todos mis estudios. Con un clic podés ver el interlineal en hebreo y en griego, podés comparar traducciones, consultar comentarios bíblicos, diccionarios teológicos y hasta mapas arqueológicos para poder ver la Biblia en tiempo real. Todo está conectado. Es como tener una biblioteca completa de teología en tu pantalla. Y lo mejor es que puedes empezar sin costo. Entra a logos.com/lodavi o escanea el QR que está apareciendo ahora en pantalla y empezá a estudiar la palabra de manera mucho más seria y profunda. Porque si sos de los que no se conforma con la predicación del domingo y quiere ir directo a la fuente para poder entender las Escrituras, esto te va a ayudar. Tenía un montón de suposiciones y muchas preguntas y ahora, después de haberlo vivido, es decir, realmente viviendo como católico lo mejor que pude, confesándome, rezando, yendo a misa cada semana, definitivamente tengo un nuevo respeto por el catolicismo. La manera en que podría describirlo es que el catolicismo es muy disciplinado, pero de una buena manera, en el sentido de que tenemos temor de Dios. Por eso nos disciplinamos a nosotros mismos en hacer ciertas cosas, en actuar de cierta manera y en tener, ya sabes, nuestras prácticas.
Y sinceramente, aunque realmente me encantó este reto, no creo que esté listo para convertirme. En general, simplemente tengo muchas preguntas, principalmente sobre la intercesión, mucho énfasis en María y un montón de cosas diferentes, que supongo que entran en esos detalles minuciosos como supongo de la religión. Y espero que uno de ustedes que está viendo lo más importante que puedan sacar de esto sea lo siguiente. Ya sabes, seas católico o no lo seas, que entiendas que todos somos seguidores de Cristo. Quiero decir, todos estamos afirmando con nuestra lengua, nuestro corazón y nuestra mente que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que es Dios y es nuestra salvación. Y creo que hay mucho choque de ideas entre católicos, protestantes, ortodoxos o lo que sea. Si hay algo que no necesita más división es el cristianismo. Así que con eso espero que disfrutes el resto de tu día. Y debería aparecer aquí mismo un vídeo que YouTube cree que te gustará. Nos vemos en la siguiente. Ahí pasó el video. Para los que estaban preguntando el canal de quién era, el video original, como dije, está en inglés. Lo vamos a poner en la descripción. Es de Jacob Girón. Me anoté varias cosas que me llamaron mucho la atención sobre la experiencia, sobre este experimento por demás interesante que hizo el muchacho. Pero antes, una pequeña aclaración que creo que es necesaria que hagamos, que tiene que ver con que esto es un experimento, una investigación interesante para YouTube, un poco lúdica, un poco entretenida, ¿no? No estoy muy seguro que sea suficiente como para tener una especie de juicio completo sobre el catolicismo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que no sé si con 30 días de intentar ser católico, ir a 3-4 misas, ya tenés como la experiencia completa como para poder tomar una decisión en cuanto a tu fe. Pero habiendo dicho eso, lo cual es súper interesante, súper real, hay algunos puntos que sí tomé nota porque creo que pueden ser interesantes y que nos pueden abrir el panorama a otro tipo de conversaciones, ¿no? El primero tiene que ver con el inicio del video, cuando él se refiere a recitar, ¿no? Él toma el Padre Nuestro y empieza a recitarlo de memoria y dice algo que me llamó a mí mucho la atención, que tenía que ver con cuando oro desde el corazón, ¿no? Porque es como medio uno de los distintivos del mundo evangélico, ¿no? Nosotros no repetimos cosas de memoria, ¿no? Nos tomamos literalmente el Padre Nuestro cuando Jesús dice: cuando oréis no seáis como los gentiles, no hagan vanas repeticiones, ¿no? Y Él nos da un modelo que es el Padre Nuestro. Pero antes de darnos el modelo nos dice: no repitan por repetir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ora desde el corazón, sí es cierto que por momentos se puede estar como perdiendo en sus propios pensamientos, ¿no? Es como, no sé si les pasa que se empiezan a distraer. Y yo creo que hemos demonizado de alguna manera el rezo, ¿no? El repetir cosas, un poco porque está vinculado al mundo católico, sí, pero otro poco. No, básicamente por eso, porque está vinculado al mundo católico, porque vemos en la Biblia de que no hay que hacer repeticiones. Pero eso no sucede en todo el mundo protestante, ¿sí? Si uno se mete en los luteranos, hay oraciones que ya están escritas y que forman parte de la liturgia. El Padre Nuestro también, muchas iglesias no católicas lo oran. Pero me parece que es algo interesante a explorar y a recuperar de alguna manera. Que es que no sé si siempre está mal orar con una guía. ¿Sí me explico? No sé si está mal tomar una oración que haya sido escrita por alguien, que haya sido bella, que usemos eso como una especie de lugar para poder apoyarnos, ¿no? Como llevar la oración a una práctica más metodológica, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, dice la Escritura, y yo creo que muchas veces nuestro corazón nos puede traicionar, nuestras ganas pueden fallar. Los musulmanes rezan 5 veces al día mirando la Meca, 5 veces por reloj en el día, ellos paran de rezar. Yo no sé cuántas veces vos oraste esta semana, porque ahí está el tema, cuando uno solo lo deja al corazón o a la emoción o lo que sea, a veces puede ser traicionera esa libertad. Entonces está buena como darle ciertos rieles, ¿no? Ciertos carriles para que se conduzca. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención y que me pareció interesante, y solo hago esta aclaración, voy a enumerar solo cosas positivas sobre la experiencia católica de este muchacho, ¿sí? Solo cosas positivas. ¿Por qué? Porque todo lo que no nos gusta del catolicismo, los evangélicos, ya lo sabemos muy bien. Ustedes ya saben nuestra postura con respecto a María, nuestra postura con respecto a los santos, con el Papa. Entonces, yo no me voy a poner a ahondar. Este no es un video para debatir, para explorar las diferencias, sino para, esta es la experiencia de este muchacho, ¿qué notas podemos tomar?
Y bueno, dentro de esas notas, una de las que quería mencionar tenía que ver con la historia de la iglesia, que es una misión fundamental de este proyecto. Fundamental. Porque de alguna manera como evangélicos, y esto me lo han escuchado decir en más de una ocasión, hemos cometido el error de hacer un salto cuántico, ¿sí? Hemos saltado el tiempo y el espacio y unimos nuestra realidad a Hechos capítulo 28, ¿sí? Al último libro sobre la historia de la iglesia que se encuentra en las Escrituras, ¿no? Hechos narra la historia de la iglesia, termina en el capítulo 28 y nosotros somos el 29, ¿sí? Hechos 29 está sucediendo hoy. Y la realidad es que no. La realidad es que en el medio hubo 2000 años de creyentes en Cristo, de hermanos y hermanas en la fe que mantuvieron la llama encendida. Y como evangélicos, como cristianos, como protestantes, hemos estado desconectados de esa historia. Desconectados de esa historia durante mucho tiempo. Y fíjate que él cuando agarra y mira el libro y ve la historia de la iglesia, y esto, y el concilio de Nicea, y empieza a mirar todas esas cosas, se emociona. Porque es imposible no emocionarte cuando ves hermanos y hermanas en siglos pasados, en milenios pasados, llevando el evangelio, hablando de Jesús, contando sus experiencias, ¿no? Entonces, creo que hay que recuperarlo. Por eso está Church Story. Por eso hemos creado este podcast dentro de este canal en el que hacemos este sesudo repaso por la historia de la iglesia. Y quiero mencionar dos cositas más, ¿sí? Dos cositas más que me llamaron mucho la atención y que creo que son interesantes. La primera tiene que ver con la confesión, que a mí siempre me pareció como una práctica rara dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia católica. Rara porque de alguna manera le da el poder al sacerdote de absolver, o sea, te hace absuelto de tus pecados un sacerdote, un humano, por lo menos dentro de la concepción que uno tiene como evangélico de a pie, ¿no? La ignorancia, seguramente el catecismo de la iglesia católica explica esto de una manera bíblica, ¿no? Seguramente, yo la desconozco, pero siempre me hizo ruido esta práctica y ahora que vi cómo es en la realidad, me hizo mucho más ruido. ¿Por qué? Porque yo creo que la confesión de alguna manera tiene como este atractivo de rendir cuentas y hablar con alguien. Que es algo que en el mundo evangélico no sucede mucho y cuando sucede, sucede mal, ¿sí? En el mundo evangélico nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, es lo que hay que hacer, es lo que está en la Biblia. Pero la práctica de rendir cuentas y hablar uno con el otro y ser vulnerable y ser sincero es algo más difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque cuando sucede, cuando acontece, termina estando manchada, embebida en un sinfín de cuestiones como, por ejemplo, la manipulación, ¿no? O sé que hiciste esto, entonces te saco de este lugar. Y es raro, ¿viste? Es raro cómo funciona. Entonces, en el peor de los casos, no hay. Y si llega a haber, suele estar rodeada de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que estas tres cosas, recitar algunas oraciones, retomar el hábito de confesarnos los pecados el unos a los otros y volver a conectarnos con la historia de la iglesia son cosas sumamente atractivas que me resuenan de este experimento. Ahora, este experimento también muestra otra cosa, que es la poca o nula participación dentro de las actividades de la iglesia de lo que se llaman laicos, de los católicos de a pie. Vos vas a una iglesia evangélica y si no tenés laburo, encontrás laburo así. No pago, pues voluntario, ¿no? O sea, nadie te va a pagar. Pero si vos querés, podés hacer un montón de cosas dentro de la iglesia. Podés ir a un comedor, podés ayudar a la gente que está recuperándose de adicciones, podés estar con niños, podés ir a la calle a predicar, podés recibir a la gente en la iglesia. O sea, el involucramiento de un creyente de a pie dentro de la iglesia evangélica es muy fluido, muy natural y muy power, ¿no? En parte por este concepto tan valioso que introdujo la Reforma Protestante, que es el sacerdocio de todos los santos. Que es que todos somos reyes y sacerdotes, lavados por la sangre del Cordero, justificados por su sangre, y que por ende todos estamos en igualdad de condiciones. Vos tenés un rol más público, yo un rol más oculto, pero todos formamos parte del mismo cuerpo y tenemos la misma misión. En el mundo católico eso no sucede, los sacerdotes supuestamente siguen la línea desde los apóstoles hasta hoy, son un grupo selecto que se dedica a estudiar y a vivir para eso, y el resto son laicos, son personas normales. Pero el rol o el involucramiento en la comunidad tiende a cero, es poco, y lo sé porque tengo amigos católicos y yo les pregunto y no hay tantos espacios donde uno pueda estar activo, ¿no? Entonces, si bien de alguna manera hay un movimiento, porque definitivamente lo hay un movimiento de intelectuales, de estudiosos, de apologetas, y no lo digo por Santiago, que es mi amigo y le mando un beso. O sea, en Estados Unidos pasa esto, no solamente en América Latina.
apologetas, influencers, estudiosos que se están convirtiendo al mundo católico dentro de lo que es el popolo, dentro de lo que es el pueblo y la masa. Está pasando el efecto inverso desde hace ya más de 50 años. Que es que muchísima gente que creció como católica se convierte en evangélica. ¿Por qué? Porque todo eso que vimos en el video, que se siente un poco superficial, que se siente un poco como voy el domingo, pum, rezo un Padre Nuestro y sigo con mi vida, en el mundo evangélico no pasa. La fe atraviesa toda tu existencia en el mundo evangélico. Estás completamente conectado a la comunidad. No en todos los casos, estamos haciendo una generalización, ¿no? Acá dice Carlos Torrico, en cada comunidad católica se vive distinto. Sí, definitivamente que en cada comunidad estamos haciendo una generalización. Una generalización. Sobre todo partiendo de lo que vimos de este video. Pero bueno, ¿qué te pareció, Ivancho? No, súper interesante. Muy interesante. Coincido con la gran parte de lo que decías. A mí también la parte, creo que de la confesión, es la que siempre más ruido me hizo y me trajo más preguntas o dudas que certezas. Como que en vez de dar la vuelta, por ahí me confirmó un poco, no sé si decirlo, el sesgo que tenía o el pensamiento que ya tenía. Pero en líneas generales me parece súper interesante también para ver. Siempre teniendo en cuenta que, nada, sigue siendo un desafío corto para internet, de 30 días. Claro, sí. Siempre teniendo eso como parámetro inicial, ¿no? Pero en líneas generales me pareció muy interesante. Sí, definitivamente. Bueno, si les gustó este video, Bandurria, el muchacho tiene otro distinto en el que intenta ser cristiano ortodoxo. De la iglesia ortodoxa oriental, de la cual ahí sí no tengo ni idea.